Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo bien, claro. Oigan, nada, paso por aquí súper rápido porque estoy cansadísima, así exhausta, pero quiero hablar con ustedes quiero hablar con ustedes algo que pensé en la mañana y que he venido pensando durante el día y antes que acabe el día quiero pues como socializarlo y sacarlo, ¿no? Y hablaba con un amigo en la mañana sobre este tema, ya sabes, de la terapia de reemplazo hormonal, los cambios y todo eso. Y me dijo, ay, por cierto, pero tu voz no ha cambiado. No, claro, porque siempre he hablado como mujer. Ah, mentira, como una marica. Pero bueno, sobre eso quiero decir yo varias cosas, ¿no? Y es que efectivamente cuando yo empecé todo este proceso de la terapia de reemplazo de la terapia hormonal y todo eso, a mí la endocrinóloga justamente me dijo cuáles son los cambios y qué cosas no van a cambiar, ¿no? Y entre las cosas que no van a cambiar justamente estaba pues el de la voz. Y en ese momento yo, pues nada, ¿no? No pasa nada. También a mí me gustaría como mencionar que yo también cuando era Wackel, ustedes saben que yo no tengo pedo en mencionar mi nombre pasado, yo no creo eso del nombre muerto y esa vaina. Pero cuando yo era Wackel, una de las cosas que más me delataba en todos los espacios y que ponía en evidencia mi déficit dentro del mundo masculinista, incluyendo el mundo evidentemente homosexual, ¿no? Que me delataba, que evidenciaba la pluma, era mi voz, ¿no? Porque mi voz nunca fue grave, mi voz siempre fue como una voz como muy aguda, ¿no? Y eso era súper problemático. Y a veces cuando yo quedaba con gente y así, porque yo tengo que hablar eso con ustedes, gente, cuando yo me reconocía como un vato, yo a veces quedaba con gente y yo performaba, yo trataba así, cañón, 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 de tener un comportamiento y una voz y modulada, ¿no? Que era un proceso profundamente desgastante, profundamente cansado y que es todo lo contrario a lo que yo siento ahorita manifestándome en el mundo como Micaela. Yo ahorita me siento evidentemente con mis altibajos, como todo mundo, incluyendo a las personas cis, me siento pues súper pues aliviada, un poquito más liberada, en fin, ¿no? O sea, estoy mejor. Es lo que quiero decir como a nivel general. Y cuando yo hacía eso, era fruto pues de mi voz. O sea, mi voz era un pedo, mi voz era un problema y era de toda la vida. O sea, yo hablaba, o sea, literal, a pesar de tener un aspecto masculino, ¿no? Que el mundo me leía como un hombre, como un varón, etcétera. Yo hablaba y cuando hablaba, la gente volteaba a ver porque evidentemente escuchaban que no era una voz según el canon y los atributos estereotipados de lo que es una voz propia de una mujer, tampoco se incluía ahí, pero era una voz que era una voz marica, era una voz desviada, era una voz no masculina, ¿no? Y eso para mí siempre fue una situación súper fuerte. Entonces, bueno, mi amigo de la mañana me decía eso, ¿no? Me decía, bueno, tu voz no cambia. Y yo, efectivamente, la voz no cambia con la terapia de reemplazo hormonal. La voz no cambia. Sin embargo, yo siempre he habitado, y por eso yo creo que no sé, como que en este proceso de manifestación como Micaela me siento un poco como ay, no sé, como si me hubiera quitado como un pesito de arriba, ¿no? Porque al final de cuentas siempre, cuando yo digo, por ejemplo, ese mundo de lo masculino me quedaba chico, me pesaba, me sentía insuficiente, muchísimas cosas, yo creo que tenía que ver con eso también, ¿no? Con esta voz que se pronuncia, con esta voz que habla, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero decir con todo esto es que cuando uno está pensando que hay una voz propia de mujeres y una voz propia de hombres, piensen, por ejemplo, hagan este ejercicio, piensen en todas las personas cis que viven, que ustedes conocen, que están a su alrededor. Ninguna mujer habla igual. O sea, esa idea falsa de la construcción de una voz propia de las mujeres y una voz propia de los hombres es mentira. ¿Cuántos hombres ustedes conocen que tienen tonos agudos en sus voces? Y que está lo agudo, está lo grave, pero siempre es ese pensamiento dicotómico que parecería que es la misma heterosexualidad, el mismo régimen heterosexual, que parecería, aquí están los hombres, aquí están las mujeres y se acabó. Aquí está la voz de las mujeres, aquí está la voz de los hombres y se acabó. Cuando en realidad hay una diversidad y una pluralidad fonética y de voces impresionantes.
No, es que ese es el pedo de la heterosexualidad, que la heterosexualidad roba la pluralidad, la heterosexualidad roba la diversidad, la heterosexualidad roba las múltiples, ¿no?, opciones y oportunidades que tenemos de existir, ¿no?, con diferentes manifestaciones, ¿no? Lo roba completamente y encasilla y estereotipa, ¿no?, y pone atributos muy concretos propios de uno y propios de otro, evidentemente para que funcione esta matriz de la heterosexualidad como régimen político, esta matriz racista, colonial, etc. Y yo con esto es como ustedes, si ustedes se ponen a ver, no todas las mujeres cis hablan igual. No todas las mujeres cis tienen el mismo tono. No todos los hombres cis hablan igual y tienen el mismo tono. Entonces, cuando yo veo a personas que están pensando de que la voz de la mujer, y personas trans, mujeres trans, quiero hablar como una mujer, yo creo que también nos hacemos muchísimo daño porque nuestra voz, sea aguda, grave y que esté en cualquier nivel, es la voz que tenemos. Y es la voz propia de este cuerpo, y es la voz propia de esa experiencia. Y si yo soy una travesti, una mujer trans, es la voz de esta mujer, ¿sabes? Y todo eso lo estoy diciendo, ¿no?, porque creo que esa idea afianza y reproduce, ¿no?, esa lógica súper estereotipada de que hay cosas propias de cada quien. Y con esto lo que yo quiero hacer es una crítica como a esto. Yo no sé si ustedes se han topado con esos talleres, que son unos talleres de que para mujeres trans, de que talleres para mujeres trans para modular la voz. Eso a mí me parece fuerte. Porque la voz que tenemos como mujeres trans, la voz que tenemos como hombres trans, la voz que tenemos como personas no binarias, es la voz de la identidad que encarnamos. ¿Me explico? Es la voz propia de este cuerpo, de esta experiencia. Entonces parecería que uno tiene que entrar en un proceso, ¿no?, de ejercitar en un continuo permanente una forma de cómo tenemos que hablar para tener una voz de mujer. Y ahí reproducimos esa idea súper eurocéntrica, ¿no?, pensando en Castro Gómez, esa híbris del punto cero, en el que hay una voz única, universal de la mujer. Y es la voz que tenemos que ocupar. Cuando hay otras formas también de enunciarnos, de pensarnos, de sentirnos, de escucharnos, ¿no? Entonces yo creo que creo yo que perdemos esa capacidad, ¿no?, y renunciamos a esa pluralidad, a esa diversidad, y que me parece a veces contradictorio, porque cuando decimos las mujeres somos diversas, estamos las travestis, no existe un monolito, etcétera, ¿no? Comenzamos a construir ese pensamiento que se fuga de esta dicotomía, binomio, heterosexualizante, pero a veces en la propia disidencia reproducimos y recaemos en prácticas universalizantes y profundamente estereotipadas. Y que eso no solamente tiene que ver con las personas trans, gente. Eso no solamente tiene que ver con las personas trans, porque si ustedes se ponen a pensar, las mujeres negras y muchísimos otros pueblos también han sufrido ese tipo de cosas. Yo recuerdo, en lecturas que he hecho, cómo los españoles, cuando llegaron a estos territorios, cuando veían a los hombres indígenas, decían son afeminados. Por muchísimas cosas, por la fonética, por sus voces, por sus cuerpos, por sus estaturas. Es racismo. Y muchas mujeres negras, recuerden ese discurso de Sojourner Truth, ¿no?, también es como, son masculinizadas. Mira cómo hablan, piensen en los deportes, cómo mujeres negras sí son literalmente oprimidas y discriminadas por no encarnar la feminidad, por no tener la voz de la mujer blanca. Entonces yo siento que a veces cuando entramos en como en estos ejercicios de modular la voz, lo que estamos haciendo es reproduciendo el racismo, reproduciendo esa lógica eurocéntrica y moderna que construye dos sujetos unitarios, mujer y hombre, en cuanto siempre son cis y se acabó. Y hay un canon que se establece, que es violento, que dicen así habla una mujer y así habla un hombre, y todo lo que se salga de ahí es anormal. Y eso a mí me parece tenaz, ¿no? Entonces, no sé, mira, yo sé que por ahí hay muchos talleres de gente, de que taller para mujeres trans, para modular la voz, pero a mí me parece fuerte. Yo creo que es la voz que una tiene. Es la voz que una tiene. ¿Cuántas tías, madres, vecinas conocemos que tienen tonos de voz que no son agudos? Es una lógica de la feminidad blanca que muchas veces estamos persiguiendo, ¿no? Y en ese sentido,
A mí me gustaría, yo como pensando en esto que me sucedió en la mañana, yo justo me quedé